La escuela secundaria se inicia con nuestra promoción. Éramos un grupo aproximado de 24 alumnos y cursábamos dentro de la escuela primaria en el horario de 6 menos 10 a 10 y 10 de la noche. Estábamos solos, obviamente, porque éramos el primer año que se iniciaba la escuela secundaria. Y lo compartíamos con los profes y bueno, pasábamos los recreos muy lindos y como anécdota que siempre nos acordamos cuando nos juntamos, teníamos que hacer todos los actos escolares porque bueno, estábamos solos. Entonces no teníamos opciones. Pero bueno, la pasamos muy lindo, nos divertimos mucho y era muy lindo todos los años recibir un grupo nuevo dentro de la escuela. Tenemos muy lindos recuerdos de la adolescencia dentro de nuestra escuela secundaria. Hola, buenas tardes. Soy Mónica Curreyes de la gloriosa primera promoción 1977. Bueno, Moni, te queríamos preguntar cómo era la relación entre los estudiantes y los profesores cuando iban al secundario. Era buenísima. Nosotros éramos unos pichoncitos que teníamos un miedo impresionante, pero bien. Yo recuerdo que la primer profesora que tuvimos fue Elsa Martínez, que después fue nuestra directora. Llegó a la escuela impecable, cierro los ojos y la veo con un trajecito color bordó. Pero sí, la relación siempre fue buenísima, de mucho respeto. Nosotros respetábamos un montón, no le teníamos miedo, teníamos muy buena relación, pero con mucho respeto, siempre con mucho respeto. Bueno, Moni, ¿cómo era la escuela en ese momento? Y en ese momento, imagínate, en primer año éramos mucho más que 11, éramos bastantes más, pero éramos desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, te imaginas, en la galería de la escuela 13, bien, nosotros la pasábamos bien, no, pero sí. Lindo, ¿eh? Fue una muy linda época del colegio secundario. Yo pasé muy lindos años ahí. ¿Alguna anécdota que quieras contarnos? Uy, hay muchas anécdotas. Con respecto a los profesores, yo la que recuerdo muy bien es, por ejemplo, nosotros creo que en segundo año teníamos zoología y lo teníamos de profesor a Luis Mayorga, que él era veterinario. Entonces un tipo muy canchero, él nos decía, bueno, tema 1, tema 2, nos daba todo y decía, voy un ratito hasta la dirección y vengo, no se vayan a copiar. No pasaba nada. Bueno, cuando llegaban las pruebas era la mitad de la nota que nos habíamos sacado. Nosotros nunca entendíamos por qué era la mitad de la nota. Lo que pasa es que Luis, en vez de irse a la dirección, salía fuera de la escuela y nos espiaba. Y nosotros, inocentes, sacábamos los libros y copiábamos todo. Entonces, bueno, de ahí era la mitad de la nota. Esa me parece una linda anécdota. Y después, a mí particularmente me quedó grabada que yo, cuarto, quinto año, me había hecho de novio de Jesús. Y una tardecita, llega Jesús de Santa Leodora, pasa por la escuela, estábamos en el recreo y bueno, ya hubo que asomarse a la ventana. Lo que no tuvimos en cuenta es que Elsa, que era la directora, vivía enfrente y justo volvía de la casa a la escuela
Ay, Dios, qué reto que no pegó, por favor. Y yo, claro, yo creía que era culpa mía, pero no, estábamos todos colgados de la ventana, la culpa no era mía. Pero bueno, no sé, hay muchas anécdotas para contar. Muy buena época, muy linda época. Nosotros organizábamos baile, no había un baile que no había un telón pintado. Íbamos a lo de Ottaviani, a lo de Sara, era la casa nuestra, pintábamos, merendábamos. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Organizábamos baile en invierno, en verano, Día de la Madre, tejíamos agarraderas, hacíamos patines para sortear en los bailes. Muy linda época, muy linda época. Sí, la verdad que sí. Bueno, Moni, te agradezco. No, Anto, gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Estamos con mi abuela Estela de la Torre, de 76 años de edad, que fue docente en la escuela secundaria de Piedritas. ¿Cómo era la escuela secundaria cuando trabajaste? La escuela secundaria cuando se abrió no tenía edificio propio, funcionaba en la escuela primaria número 13. Hoy tiene algunas otras cosas como el Zoom, la escuela primaria, pero está más o menos igual que como cuando empezamos hace 50 años. Bueno, ¿me podrías contar cómo era la relación entre docentes y alumnos? La relación entre docentes siempre fue fantástica. Con los alumnos, por ahí no con todos iguales. Algunos eran más pillos, nos hacían renegar más, o no nos querrían tanto, no sé cómo era la cosa, pero bien, hoy pasado el tiempo me encuentro con todos y con todos me saludo como si hubiéramos sido madre e hijos. Bueno, ¿qué era lo que más te gustaba? No sé, ir a trabajar. A mí dar clases de inglés siempre me gustó. Me gustaban las fiestas porque nos reuníamos, hacíamos dar clases, tener reuniones con los profesores. Eso me gustaba mucho. Lo que menos me gustaba, no te puedo decir, no sé si había algo que no me gustaba. No, todo, como en todas las escuelas, había cosas lindas y cosas difíciles, no feas, difíciles. Bueno, ¿tenés alguna anécdota que nos puedas contar? Sí, tengo muchas anécdotas. No quisiera empezar porque, no sé, ahora no se me ocurre demasiadas, pero hoy que es Viernes Santo y vos me estás haciendo la entrevista y comí empanadas de vigilia, me acordaba, porque todos los años recuerdo que estaríamos en el año 75-76 y con el departamento de lengua planificamos para juntar plata, no me acuerdo para comprar qué, hacer empanadas. Y cuando las empezamos a repartir, nos empezaron a llover reclamos que las empanadas se habían quedado sin relleno. Pero eso no fue, no habrá sido tan malo porque hoy todavía, 50 años después, para Pascua o para el Viernes Santo se siguen haciendo y vendiendo empanadas. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar y que sea hasta la próxima vez. Bueno, cuando yo estudiaba, la escuela era muy diferente. Primero, siempre se respetaba el uniforme, había como una cultura así, como muy institucionalizada. Y yo me acuerdo que Miriam y Sonia, que eran
dos preceptoras que nosotros teníamos se paraban en la puerta, y si vos no ibas con la corbata y la camisa blanca o no respetabas en un acto ir de las medias 3/4 blancas y los zapatos, te hacían volver y te volvías, y nadie, absolutamente nadie, se le iba a ocurrir decir que estaba en desacuerdo, porque las reglas estaban muy claras y siempre se respetaba eso. Después se hacían viajes todos los años, y gracias a eso se conoció un montón de lugares que uno, como vos vas de turismo, nunca hubieras entrado a una central hidroeléctrica, por ejemplo. Eso sí, los viajes los armábamos todos y eran viajes de estudio, o sea, donde vos ibas con tu mapa y donde vos tenías que describir cada una de las actividades, y era un viaje de estudio así bien real, digamos. Cada uno sabía dónde iba y a qué iba. Nos portábamos todos bien, a nadie se le ocurría maltratar a un docente o humillar a alguno de al lado, decirle cualquier barbaridad. El docente era la autoridad y se respetaba eso. Jamás se cuestionaba nada, o si lo hacías de una manera donde siempre era muy respetuoso de lo que uno planteaba o de las formas. Se trabajaba muchísimo. El centro de estudiantes era muy fuerte y se trabajaba re lindo, porque era lindo formar parte del centro. Íbamos casi todo el día a la escuela, no importaba el horario, no importaba si había que hacer otras cosas, siempre la escuela era como el segundo hogar, realmente se planteaba de esa manera. Y después, bueno, en el año en que yo estuve del 92 al 96, y cuando yo empecé, el año antes de que yo me fuera de la escuela, se empezó con el tema de las intertribus. Así que era lindo porque era como mucho más artesanal. Íbamos a la pista del Club Cosmopolita y ahí se hacían los deportes en grupo, y después íbamos a la cancha de Cosmopolita y ahí se hacía salto en largo, atletismo, bueno, de todo. No se hacía fútbol, se hacía handball, se hacía vóley, sí se corría y demás, pero fútbol no era un deporte que se hiciera en intertribus, por ejemplo. Y había mucha competencia, pero siempre dentro de lo normal. Nadie se humillaba, nadie se decía ninguna barbaridad, nadie nada, y éramos todos muy caseritos. Era la remera azul, sin que tuviera ninguna inscripción ni nada, una remera azul o roja, y después llevábamos tapas de ollas para hacer ruido. Lo peor que me pasó en Intertribu fue tener quemaduras de 3er grado, muchísima fiebre al otro día del Intertribu. Pero bueno, la verdad que mi experiencia de escuela fue una escuela muy ordenada, a la que le agradezco mucho porque tenía muy buenos docentes y docentes muy exigentes. Y gracias a eso creo que uno pudo tener una universidad bastante tranquila, sin sobresaltos. Así que nada, creo que era una linda escuela. Mi nombre es Noelia, soy la tía de Olivia y les cuento que yo asistí a la escuela secundaria desde el año 1994 al año 1998 y obviamente no asistí al mismo edificio en el que están trabajando actualmente, sino al edificio que pertenecía a la escuela primaria. Íbamos en turno vespertino, entrábamos 5:30, a veces 6 de la tarde y salíamos casi 10 de la noche, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. La relación entre docentes y alumnos era de muchísimo respeto, estaban muy en claro las jerarquías y las respetábamos mucho.
recuerdo que primer año, segundo año, debíamos pararnos, todos los alumnos nos debíamos parar antes de que ingresara el profesor al aula, recibirlo así, y una vez que él nos daba las buenas tardes, nos podíamos sentar. Dicho así, parece como que era muy estricto, pero en realidad con el correr del tiempo construimos una hermosa relación de confianza y llevamos a cabo muchos proyectos juntos, extraescolares, que hicieron que esa relación se estrechara y fuera muy buena. Lo que más me gustaba de la escuela, obviamente, estaba relacionado con las asignaturas que a mí me gustaban. Por ejemplo, inglés, recuerdo con mucho cariño a Estela Latorre, que era nuestra profesora, y tenía muchísimo conocimiento cultural, además del idioma, obviamente, y nos traía muchas anécdotas, nos contaba chismes de la realeza, eso me gustaba mucho. Y bueno, materias como todas las relacionadas a las ciencias sociales, y también disfrutaba de las materias contables. No así las ciencias exactas, que creo que es el día de hoy que son las ciencias o las asignaturas que menos me gustan, menos comprendo, porque un poco las padecí. Estudiaba mucho para biología, física, química, matemática, y nunca tuve notas muy elevadas o de las cuales me sintiera orgullosa. En cambio, con el resto sí. De la escuela secundaria tengo 1000 anécdotas personales relacionadas con mi grupo de compañeros, que fue un grupo hermoso. Hoy día muchos de ellos son amigos, excelentes amigos, con los que estamos permanentemente en contacto. Y a nivel institucional, recuerdo los proyectos que llevaban a cabo un grupo de docentes que generalmente estaban relacionados con las ciencias sociales. En ese momento recuerdo Mabel Fuertes, Marcela Cuaglia, Silvana Robles y el resto que se sumaba. Por ejemplo, un par de veces al año hacíamos jornadas de limpieza. Íbamos un sábado a la mañana bien temprano, alumnos, profesores, todo el personal de la escuela, a limpiarla, a hacer una limpieza profunda. Dábamos vuelta a los bancos, despegábamos los chicles, en ese momento los pizarrones eran de madera y se pintaban, lijábamos las maderas de las paredes, baldeábamos la galería, música, hamburguesas, choripanes. Era un día muy productivo, pero a la vez muy festivo. Otra cosa que recuerdo es la organización de los actos. A veces en la escuela secundaria los actos se tornan aburridos y los alumnos no tienen tanto protagonismo como en el jardín de infantes o en la escuela primaria. Entonces, varios años los actos eran organizados por los cursos. Nos esmerábamos muchísimo por destacarnos, porque a fin de año había un premio, obviamente era simbólico, a veces era una caja de bombones para compartir, pero nos esmerábamos mucho porque el acto de nuestro curso sea original, involucrara a la familia, y obviamente aprendíamos un montón. Esas son un par de cosas que en este momento se me vienen a la mente y recuerdo con mucho cariño. Algo sumamente importante que hicimos desde la escuela fue tener un programa de radio. Hacía poquito que la radio de Edgardo Boneto había comenzado a funcionar y nosotros desde la escuela teníamos nuestro programa, donde se abordaba de todo tipo de secciones, desde deporte, cultura, actualidad, obviamente desde nuestra mirada, la mirada de los alumnos, de los adolescentes. Eso hacía que tuviésemos muchas reuniones extraescolares de producción y nos integráramos con alumnos de otros cursos. Ese programa nos dejó 1000 anécdotas y muchos aprendizajes. Por ejemplo, hacíamos entrevistas. Recuerdo con mucha emoción una entrevista que hicimos a la mamá de Fabián Siri, uno de los excombatientes de Malvinas que no volvió. También entrevistábamos al intendente, personas de las instituciones de nuestra comunidad,
y fue una de las de los grandes proyectos que me dejaron muchísimo aprendizaje al día de hoy. Algo muy rico que nos permitió la escuela secundaria en aquellos años fue la posibilidad de viajar. Se hacían viajes educativos, generalmente eran los grupos de tercero, cuarto y quinto año. Cuando yo iba a la escuela había hasta quinto año. Y en mi caso personal viajé un año a la isla Martín García, Buenos Aires. Y recorrimos diferentes puntos turísticos importantes de Buenos Aires, pero recuerdo como más impactante la visita a la isla Martín García. Otro año fuimos a Puerto Madryn, hicimos el avistaje a las ballenas, la visita a la reserva de los pingüinos y demás. Y otro año viajamos a la zona de Cuyo, San Juan, San Luis, La Rioja, y después de todas esos viajes hacíamos trabajos grupales, trabajos prácticos sobre la experiencia y también en conjunto con los otros cursos. O sea, sí o sí teníamos que reunirnos con los demás integrantes del grupo que pertenecíamos a diferentes cursos. Hola, soy Nadia de la Promo 2000 del Bachillerato con orientación en gestión de las organizaciones. ¿Cómo fue la experiencia de vivir el cambio de edificio de la escuela secundaria? Mirá, fue una experiencia maravillosa en lo personal. Era el sueño de todos terminar la secundaria en el edificio nuevo. Lo veíamos imponente, hermoso. Y así fue. El último año, quinto, lo transitamos en el nuevo edificio. Hicimos hasta cuarto en la escuela 13, en el horario de 17:45 a 22 horas más o menos. Y en el nuevo edificio íbamos por la mañana, a las 7:30. Lo disfrutamos tanto, todo era nuevo, desde las aulas pintadas, el mobiliario, los pupitres, los baños impecables, las escaleras que subíamos 20 veces al día y todo lo que hacían los chicos ahí, ni te cuento. En fin, una hermosa etapa, la escuela secundaria. Tengo los mejores recuerdos de mi paso por ella. Siempre les digo a mis hijos que estudien y la disfruten porque para mí fue una de las mejores etapas. ¿Qué anécdota del paso por la escuela secundaria querés contar? Anécdotas, hay miles, pero no las puedo contar en público. Es muy comprometedor. Se me vienen a la memoria tantos nombres, tantas caritas. Lo que sí te puedo decir es que fuimos unos privilegiados. Tuvimos la suerte de tener un auxiliar que siempre fue de fierro con nuestro grupo. Estaba al pie del cañón para lo que sea. Desde un mandado, desde sacarnos la fotocopia cuando nos olvidábamos y estábamos al límite, desde comprarnos un mapa, miles de cosas. Por eso, siempre en mi corazón, Chela querida. Felices 50 jóvenes años, escuela secundaria.